potencia combinados de gas y vapor. Acá les voy a dejar una forma, o vamos a ver un poco de concepto, donde especifica por qué necesitamos el ciclo de gas y vapor. ¿Para qué se hace esto? En realidad, un ciclo de vapor hemos visto que podemos obtener una eficiencia muy baja, pero en un ciclo de gas podemos obtener una eficiencia muy alta. Entonces, ¿por qué no utilizar la combinación de estos dos para obtener una eficiencia tal vez un poco mayor? Eso es más o menos lo que justifican para este, poder realizar este tipo de ciclos. Entonces, los ciclos de potencia combinados de gas y vapor se están dando de esta forma. Es decir, tenemos un compresor, ese es el ciclo Brayton, atraviesa por una cámara de combustión, atraviesa por la turbina y este calor que debería desecharse atraviesa por un intercambiador de calor. No se olviden que el intercambiador de calor el intercambiador de calor es un volumen de control donde entrega un calor de salida al otro fluido. ¿Cuál va a ser mi otro fluido? Mi otro fluido va a ser en este caso el agua, porque estamos utilizando un ciclo Rankine. Entonces estamos viendo esto más o menos de esta forma. Entonces el calor que está saliendo de la turbina de gas al entrar en el intercambiador de calor, estos automáticamente están haciendo una transferencia de calor mutuamente, porque este está sacando calor y en el otro caso está recibiendo el calor, ¿no? Entonces una vez que pasemos por el intercambiador de calor, nuestra temperatura de nuestra agua para el ciclo de Rankine va a tener una mayor temperatura a la salida 3. Por lo tanto, al atravesar la turbina de vapor se va a sacar todo el trabajo posible y lo que no se puede sacar en el trabajo lo sacamos por medio del condensador. Y con eso cumplimos el ciclo. Dato importante acá es tomar en cuenta que este ciclo es abierto. Si se dan cuenta, cuando tenemos un ciclo de potencia combinado de gas y vapor, normalmente es abierto. Por lo tanto, no podemos utilizar la eficiencia térmica que sea igual a uno menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Ya les he explicado por qué. Porque no tenemos un calor de salida y podemos decir que esto es igual a cero. Esto, si bien podemos calcularlo, pero no está como tal en nuestra gráfica, no está como notorio, digamos eso. No hay un calor que esté saliendo al exterior y de esa forma. Entonces, es una manera de analizar. Vamos a ver ahora justamente este proceso. En este proceso, como es una mezcla de ciclo de gas, que sería el Brayton, y mezcla de ciclos Rankine, tenemos que hacer el mismo análisis de masa para cada caso. Para el ciclo Brayton, análisis de masa, análisis de energía. Para el ciclo Rankine, análisis de masa y análisis de energía. Aquí les dejo una parte teórica, también les dejo una parte del diagrama T versus S, que muchas veces les pide el ingeniero que lo dibujen. Pero más que todo vamos a pasar ahora en realidad al problema. Vamos a ver este problema número 2 que ha entrado en el examen final del 1-2019. Trataremos de ver estos. ¿Por qué? Nos dice lo siguiente este problema. Nos dice que la figura anterior muestra un ciclo combinado. El flujo máximo de aire del ciclo de Brayton es 13 kilogramos por segundo. El aire entra al compresor a 310 kelvins y 100 kilopascales. Luego es comprimida con una relación de presiones de A15 igual a 15. Después en la cámara de combustión es calentado hasta 1500 kelvins. Los gases que salen de la turbina se usan para calentar el agua de un ciclo Rankine en un intercambiador de calor hasta los 400 grados centígrados y 10 megapascales. Estos gases salen del intercambiador de calor a 420 kelvins. Si la presión del condensador es de 15 kilopascales, inciso A, hallar el flujo máximo de vapor, la potencia neta de la planta, la eficiencia térmica del ciclo combinado y el diagrama T versus S, ¿no? Nos pide esto, asumir todos los procesos como isentrópicos. Este es nuestro ciclo. No sé si se acuerdan en un principio que cuando habíamos iniciado la clase les decía que íbamos a llegar a estos ciclos, a realizar estos ciclos que tienen más de 8 estados. Entonces vamos a analizar estos ciclos. Lo importante de acá
es que entendamos lo que nos está diciendo el problema. Inicialmente nos está dando el flujo másico de aire, es decir, ya tengo el flujo másico de aire, que es igual a 13 kilogramos por segundo, que también nos da la temperatura de entrada al compresor, es decir, temperatura 1 y también presión 1. Nos da también la relación de presiones y si se han dado cuenta, con solo darnos la relación de presiones, ya estoy teniendo presión acá, ya estoy teniendo presión acá, ¿no? Presión 1 es igual a presión 2 es igual a la presión 3. Entonces, automáticamente ya tengo esas tres presiones. Y también nos dice que después en la cámara de combustión, después de esto, de introducir un calor de entrada, es calentado hasta 1500, es decir, acá ya tenemos también la temperatura en este punto 3. Y si tenemos la temperatura en estos dos puntos, como es un proceso isentrópico, nos dice esto, entonces automáticamente ya voy a poder obtener cualquier cosa que necesite en este ciclo. Por eso les decía, es más más que dificultad en este ciclo, es entender el problema. ¿Qué otro dato es importante acá? Los gases que salen de la turbina se usan para calentar el agua de un ciclo. Entonces acá necesitamos hacer más o menos que idealmente tenemos que calcular el calor de salida, porque el gas está rechazando un calor, pero este calor me está sirviendo para mi agua. Mi agua va a atravesar mi intercambiador de calor y al final va a salir en mi estado 6 con estas propiedades, 400 grados centígrados y 10 megapascales. Y estos gases, nos dice, salen del intercambiador de calor a 420 kelvins. No es esta temperatura de acá, es esta temperatura de acá, de salida de los gases. Y nos dice si la presión del condensador es 15 kilopascales. Entonces la presión del condensador, no se olviden que la presión 7 y la presión 8 son constantes y la 9 y la 6 son constantes kilopascales. ¿Qué dato también es importante acá? Que les decía, cuando no tengamos datos, es importante considerar que a la bomba entra como líquido saturado. Eso también es importante. Una vez que nosotros tengamos estos procesos, y además considerando que son isentrópicos, entonces la bomba tiene una entropía constante de 8 a 9 y también la turbina de 6 a 7. Entonces con eso ya vamos a obtener los datos, si se dan cuenta. Entonces, lo importante acá, lo más importante, ser ordenados. Si ustedes no son ordenados en estos ejercicios, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque tenemos primero que tener el ciclo como tal. Listo. Datos. Los datos lo hacemos de manera combinada. Primero reconocer que es un ciclo Brighton que funciona con gas y el otro que es un ciclo Rankine que funciona con agua. Datos importantes para el aire, que es decir, para el ciclo Rankine. Tenemos el flujo másico del aire, tenemos la temperatura 1, presión 1, tenemos bueno, vamos a repetir la temperatura 1, tenemos la relación de presiones, temperatura 3 y temperatura 5. Muy bien, esos son todos los datos para mi ciclo Brighton. Vamos a colocar ciclo Brighton para no confundirnos. Pero ¿qué tenemos para nuestro ciclo Rankine? Entonces eso es con el agua. Para el agua yo tengo temperatura 6 y presión 6. En este estado tengo presión 7 y presión 8, que es 15 kilopascales. Y finalmente lo que me pide el ejercicio es flujo másico de agua, trabajo neto de salida, eficiencia de la turbina y además el diagrama T versus S. Bueno, eh, lo importante acá, como les decía, ser ordenado. Tenemos que hacer un balance de masa para el ciclo Brighton, que sería solamente esta parte de acá, y para el ciclo Rankine, que sería solamente esta parte de acá. Entonces hacemos el flujo másico, balance de masa. Como vemos acá, lo único que tenemos que tomar en cuenta acá es la trayectoria que va a atravesar mi fluido. Decimos, mi flujo másico en 1 va a atravesar mi compresor, va a pasar por mi compresor, llega al estado 2, atraviesa mi cámara de combustión, llega al estado 3, una vez en 3 toda la energía térmica que tengo en el estado 3, tengo que convertirlo en trabajo. Entonces pasa por mi turbina. Y esta turbina produce una potencia de salida. Una vez que pasa por mi turbina, llegamos al estado 4, que al final en el estado 4 necesito
pasa todo el calor que tiene mi gas a mi ciclo Rankine y al final sale. Si se han dado cuenta, mi flujo másico nunca se ha perdido, solamente en la salida. Por lo tanto, decimos para el aire, mi flujo másico 1 es igual a mi flujo másico 2, es igual a mi flujo másico 3 y es igual a mi flujo másico 5. Ese es mi flujo másico del aire, que es 13 kilogramos por segundo. Hasta ahí se acaba eso. Lo mismo para el agua. Vamos acá. Vamos a decir que ingresa en 8. Pasa por la bomba, aumenta la presión, llegamos al estado 9, que ya tenemos una presión elevada. Pasamos por la cámara de combustión. En este caso estamos recibiendo calor de mi ciclo Bright. Por lo tanto, en el punto 6 yo ya tengo un fluido que ya tiene, bueno, en realidad tengo al agua que ya tiene propiedades elevadas, que justamente nos dice que la temperatura es de 400 grados centígrados y temperatura y presión de 10 megapascales, que es elevada, ¿no? Toda esa energía térmica la tengo que convertir en trabajo. Entonces, por acá yo voy a pasar y se va a convertir en trabajo o potencia. Una vez que pasa esto, todo lo que no se ha podido convertir en trabajo sale en el estado 7 y para aprovechar todo lo que y no desecharlo, atravesamos por un condensador. El condensador tiene la función de salir, de que salga como calor de salida y obtener propiedades iguales a las que han entrado en mi bomba. Entonces, de esa manera se cumple mi ciclo Rankine. En mi ciclo Rankine, para hacer el balance de masa, tengo que considerar que mi flujo másico 6 es igual al 7, es igual al 8 y es igual al 9. Por lo tanto, si yo quiero hallar mi flujo másico del agua, tengo que analizar cualquiera de estos volúmenes de control para encontrar mi flujo másico del agua. Entonces, de esa manera tienen que realizar este análisis. Continuando, lo que nos falta hacer es el balance de masa, pero como les decía, ¿se acuerdan que les decía un orden? No sé si lo han visto en todos los ejercicios de los ciclos Brightons, perdón, de los ciclos Rankins, y les daba un orden. Primero era balance de masa, balance de energía, ecuaciones de lo pedido, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Luego, finalmente, propiedades y al final, reemplazar. Se han debido acordar de este orden que dábamos. Pero, ¿qué les recomendaba? Que esto traten de ponerlo antes del balance de energía. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones de lo pedido son las ecuaciones que vamos a utilizar. De nada sirve que voy a tener todo el balance de energía, tal vez no me va a servir. Por lo tanto, como este es un ciclo bastante grande, y analizar los volumen de control por volumen de control es un poco tedioso. Van a ver, creo que lo hemos hecho. En este ejercicio está realizado para cada volumen de control. Van a ver que es más tedioso, pero mejor es trabajar con las ecuaciones de lo pedido. Por eso nos la pregunta que nos pide. Entonces, el problema, si se han dado cuenta, como tal, nos pide la potencia neta de salida. Bueno, la potencia neta de salida va a ser la suma de las potencias de entrada y de salida. Acá tengo una potencia de entrada. Ok, potencia de entrada, o vamos a decir de entrada del aire. Potencia de salida del aire. Lo mismo hacemos para el ciclo Rankine. Potencia de salida del agua y potencia de entrada del agua. Entonces, nuestra ecuación, ¿cómo sería? Entonces, nosotros sabemos que la potencia neta es la potencia de salida menos la potencia de entrada. Pero nosotros tenemos dos ciclos. Uno es para el aire y el otro es para el agua. Entonces yo digo potencia de salida del aire menos la potencia de entrada del aire más potencia de salida del agua menos la potencia de entrada del agua. Y con esto yo voy a encontrar. Pero no se olviden que yo no voy a obtener por unidad, por qué se llama esto, voy a obtener potencias al realizar el análisis de energía. Yo siempre voy a obtener por unidad de masa, porque mi masa se mantiene constante. Y les decía que es mejor analizar de esta forma. Por lo tanto, para encontrar la potencia neta de nuestro ciclo, tenemos que multiplicar el flujo másico del aire por el trabajo de salida y menos el trabajo de entrada, en este caso del aire. Y por otro lado, para el agua lo mismo, flujo másico del agua por el trabajo de salida menos el trabajo de entrada del agua. Y con eso ya tenemos la primera ecuación.
Otro dato importante. Acá no tenemos el flujo másico, tenemos que encontrar una forma de encontrar este flujo másico, ¿no? Otro que me pide es el rendimiento. El rendimiento se define como la potencia neta de salida sobre el calor de entrada. Pero este calor de entrada es el total. ¿Cuál es el calor de entrada? Ah, son todos los calores de entrada que hay en mi sistema. No vamos a tomar en cuenta este caso de acá porque este es interno. No se olviden eso. Este es interno lo que está pasando. Entonces yo tengo un calor de entrada en mi cámara de combustión y tengo un calor de salida en mi condensador. Por lo tanto, mi eficiencia térmica va a ser mi potencia neta de salida que he encontrado acá sobre el calor de entrada del aire. Es la única entrada de calor que tengo. Por lo tanto, esta sería mi ecuación. Multiplicado, pero por el flujo másico, no se olviden eso. Flujo másico del aire por el calor de entrada del aire. Y con eso ya tengo mi segunda ecuación. Otro dato importante, hallar el flujo másico del agua. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para este caso, sí me sirve poder relacionar de esta forma. Es decir, el calor de, no sé, digamos, el calor que de salida del condensador es igual al flujo másico por el calor minúsculo del condensador. Pero si se dan cuenta, en este ejercicio no nos dan ninguno de esos datos. Es decir, no tengo este dato, no tengo este dato, y esto sí puedo encontrar, pero no tengo estos dos datos. Si yo no tengo estos dos datos, automáticamente este ejercicio se podría decir, o esta ecuación no tendría solución. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? En este caso sí vamos a considerar esta parte de acá, del intercambiador de calor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decimos que el calor de salida del aire es igual al calor de entrada del agua. Entonces, flujo másico del aire, calor de entrada del aire minúsculo. Perdón, ese es de salida, perdón. Este es de salida. Calor de salida del aire minúsculo. Es igual al flujo másico del agua por el calor de entrada del agua. Finalmente, flujo másico del agua va a ser el flujo másico de aire por el calor de salida del aire sobre el calor de entrada del agua. Algo importante o un dato importante de acá. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros decíamos, habíamos visto calorimetría, teníamos que el calor ganado es igual a menos el calor perdido. No sé si se acuerdan de esta ecuación, siempre había un menos. A ver, y ustedes dirían, si esta ecuación es para transferencia de calor, es decir, de un cuerpo a otro, ¿por qué no estamos utilizando esta misma acá? Bueno, la explicación más directa a esto sería porque ahora ya estamos considerando que el calor del aire va a ser de salida y el del agua va a ser de entrada. Por lo tanto, si es que consideramos que es de salida, automáticamente el signo se va a cambiar para nuestra ecuación y para el de entrada igual. Por lo tanto, en este caso ya no tendríamos que utilizar el negativo, porque si utilizamos nos va a salir este flujo másico negativo. Por eso es que colocamos calor de salida del aire y calor de entrada del agua. O sea, ya estamos especificando. Con eso terminaríamos. Con eso se termina este ejercicio. Dato importante, como les decía, en este caso es un sistema o un ciclo Brighton en el cual no tenemos calores, es decir, no tenemos un calor de salida como tal que muestre en el sistema, está abierto. Por lo tanto, si nosotros utilizáramos estas ecuaciones, es decir, trabajo neto de salida es igual al calor de entrada menos el calor de salida, y eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, cometeríamos un error. No se hace esto. Y les voy a explicar por qué. Aunque ya les he explicado, necesitamos sí o sí tener una conexión entre estos dos. Entonces tenemos que hacer algo interesante para obtener esto. Por lo tanto, esas serían nuestras ecuaciones hasta el momento. Es decir, sin considerar estas ecuaciones. Por el momento vamos a decir que si consideran esto, está mal. Si consideran esto, igual está mal. Una vez que ya tenemos las eficiencias, o bueno, ya tenemos lo que tenemos que encontrar, esta ecuación y esta ecuación, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Específicamente encontrar los gases o en realidad los, vamos a decir, los volúmenes de control que nos van a entregar los trabajos de salida, de entrada o calor de entrada y de salida. Curiosamente, y se van a dar cuenta que en este caso no es muy interesante hacer el análisis para un intercambiador de calor. No vamos a hacer este análisis, pero sí de todo lo demás, porque sí, con esto obtengo el trabajo de entrada, calor de entrada, trabajo de salida.
trabajo de salida, calor de salida, trabajo de entrada. Justamente lo que está en todas mis ecuaciones, ¿no? Entonces, tenemos que hacer eso. Balance de energía para todos los procesos. En este caso del aire, tenemos que hacer caso a esta ecuación en general. Calor de entrada más trabajo de entrada, calor de salida, trabajo de salida es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Análisis aproximado. Cp por la temperatura de salida menos temperatura de entrada. Recomendación, chicos. Y por favor, acuérdense. No usen esto. ¿Por qué? Porque el ingeniero siempre utiliza esto. Es mejor, chicos, es mucho mejor porque si van a ir a un lugar donde van a medir y van a necesitar hacer estos cálculos, no van a ir a tablas, ¿a ver? Porque en tablas van a encontrar la entalpía. Lo más fácil que van a encontrar es temperaturas, temperatura de salida y temperatura de entrada. Automáticamente con estas dos lo multiplican por el CP, van a encontrar un análisis aproximado. Por eso el ingeniero siempre toma en cuenta eso y nosotros también, como ingenieros, tenemos que encontrar la mejor manera de analizar nuestros procesos sin complicarnos. ¿Para qué nos vamos a complicar? No vamos a llevar a nuestro trabajo las tablas, no ve. Entonces no vamos a llevar, pues, o tal vez aunque ahora ya estamos en la época digital, que ya tenemos nuestras tablas incluso en el celular, por lo tanto, tal vez también, digamos. Pero la recomendación es que el ingeniero siempre utilice el CP, se han debido dar cuenta. Cuando realiza un problema, cuando es un gas, fija que va a utilizar CP. Y eso, ¿por qué les digo? En los exámenes traten de utilizar el CP, por favor, chicos. ¿Sí? Esa es recomendación. Entonces, nosotros vamos a hacer caso a esto. Vamos a utilizar los CPs. Entonces, para la cámara de combustión, tenemos un calor de entrada. Tiene que ser igual al CP multiplicado por la temperatura de salida menos la de entrada. Es justamente este volumen de control. Lo marcamos. ¿Qué está entrando? Está entrando en el estado 2. ¿Qué está saliendo? Está saliendo en el estado 3. Por lo tanto, CP por la temperatura 3 menos la temperatura 2. Con eso, fin de esta cámara, de este volumen de control. Pasamos a otro, turbina. ¿Qué tenemos acá? Esta es mi turbina, podemos marcarlo así más o menos el volumen de control. ¿Qué está ingresando? Está ingresando en 3. ¿En dónde está saliendo? Está saliendo en 4. ¿Y qué está generando la turbina? Está generando una potencia de salida, por lo tanto tendría una dirección más o menos de esa forma o en sentido contrario. Por lo tanto, yo diría el trabajo de salida de mi turbina es igual a CP por la salida menos la entrada, temperatura 4 menos la temperatura 3. Pero como es uno de salida, el signo negativo lo cambia todo. Es decir, trabajo de salida es igual a CP por temperatura 3 menos temperatura 4. Con esto ya tenemos la ecuación para la turbina. Por otro lado, si nosotros consideramos un intercambiador de calor ideal, en este caso de acá, este punto de acá, en realidad en este caso no, esto es para el intercambiador de calor directamente. No se olviden de esto, de esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos acá? Lo que estamos viendo es que hay un calor de salida. Por lo tanto, el calor de salida del aire tiene que ser igual al Cp por la temperatura 5 menos la temperatura 4. Y aquí se aclara lo que nos decía su compañero, ¿no? Nos preguntaba si la temperatura 5 no es a la temperatura que está pasando. No, en realidad no es, ¿no? Porque la temperatura en que está pasando el calor es la diferencia de estas dos temperaturas. Temperatura 4 menos temperatura 5 multiplicado por el Cp. Entonces, ese es para nuestro intercambiador de calor, para este de acá. No se olviden que en un intercambiador de calor nosotros hacíamos el análisis de manera, vamos a decir, de manera más simple. ¿Por qué? Hacíamos que sumatoria de entalpías de salida es igual a la sumatoria de entalpías de entrada. Entonces, ¿qué tendríamos acá en cuenta? Tendríamos primeramente que está saliendo. Estén saliendo la temperatura, la entalpía 5. Pero ¿qué está saliendo en el otro lado? Vamos a colocar del aire más la salida del H6 del agua. Esto es igual a las entradas, es decir, entalpía 9 del agua, perdón, entalpía 9 más la entalpía 4.
del aire. Si esto lo mandamos a restar y esto lo mandamos a restar, voy a obtener la siguiente ecuación. Voy a obtener que es Cp por la temperatura 5 menos la temperatura 4. No sé si se dan cuenta acá. Y el otro va a ser igual a H6, perdón, H9 menos H6. Y esta sería nuestra ecuación de manera más sencilla. Si consideramos a nuestro intercambiador de calor como un volumen de control, sin considerar que tiene un calor de salida o un calor de entrada. Ya, por favor, eso chicos, tómenlo en cuenta. ¿Qué más es importante acá calcular? Lo que no hemos encontrado hasta ahorita es el compresor. El compresor nos falta. Esto no se olviden que es importante hallar esto, porque si no tenemos esto, creo que no vamos a encontrar el valor de la masa del agua. A ver. Por otro lado, para el compresor, tenemos un trabajo de entrada en este compresor. ¿Qué fluido está entrando? Está entrando en 1 y está saliendo en 2. Por lo tanto, decimos que el trabajo de entrada de mi compresor es igual al Cp por la temperatura 2 menos temperatura 1. Y con eso termina para mi ciclo Brayton o balance de energía para el aire. Ahora continuaremos con el agua. Tenemos esta ecuación en general, que calor de entrada, trabajo de entrada, menos el calor de salida, trabajo de salida, tiene que ser igual al cambio de entalpías. Entalpía de salida menos entalpía de entrada. Por lo tanto, hacemos ese análisis para la caldera. ¿Dónde está la caldera? Es justamente lo que nosotros denominábamos como el calor, diré como el intercambiador de calor. Entonces, nosotros estamos considerando por separado. El calor de entrada va a ser entalpía 6 menos entalpía 9. Entonces, sería todo esto, todo este punto de acá. Entonces, esta sería mi ecuación. No se olviden que al final estas dos lo voy a tener que igualar, lo voy a tener que igualar, chicos. Entonces, ese es para la caldera. Por otro lado, tenemos que hacer el mismo análisis para la turbina. ¿Qué está ingresando a mi turbina? Está ingresando entalpía en el estado 6 y lo que está saliendo es en el estado 7. Por lo tanto, decimos que el trabajo de salida es entalpía 7 menos entalpía 6. Pero como es negativo, esto lo cambia todo. Por lo tanto, el trabajo de salida va a ser entalpía 6 menos entalpía 7. Y con esto ya tendríamos para la turbina. Para la bomba, nuevamente la bomba está ingresando en 8 y está saliendo en 9. Por lo tanto, el trabajo de entrada de mi bomba va a ser igual a la entalpía 9 menos la entalpía 8. Y con eso ya tenemos la ecuación para la bomba. Finalmente, podríamos hacer para el condensador, que es lo que nos faltaría, ¿no? En este caso. Pero creo que vamos a ir a revisar nuevamente acá. Vamos a volver a las ecuaciones. Si se dan cuenta, el calor de salida del condensador no es necesario, no lo necesitamos. Necesitamos el calor de salida del aire, calor de entrada del agua. Acá trabajos de salida del aire y trabajo de entrada del aire. Lo mismo para el agua. Y acá al final calor de entrada del aire. Por lo tanto, hacer el análisis para el condensador no es necesario. Entonces, a eso nos ayuda primeramente a hacer ecuaciones. Entonces, una vez que ya tenemos todas las ecuaciones que necesitamos, que verdaderamente necesitamos, entonces puedo ver qué datos me faltan. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos encontrar todas las temperaturas, del 1 al 5. Algunas ya tenemos, algunas nos faltan calcular. Y todas las entalpías, del 6 al 9. Una vez que encontramos todas estas, lo demás es reemplazar datos. Entonces, hacemos propiedades. Nuevamente, propiedades para cada caso. En este caso, para el aire. Estado 1 tenemos presión 1 que es 100 kilopascales, temperatura 1 300 kilopascales. Estado 2, temperatura 2 no tenemos, no nos dice. Estado 3 sí tenemos, 3500 kelvins. Y estado 4 no sabemos, pero el estado 5 sí, que es temperatura 5 igual a 420 kelvins. Por lo tanto, tengo tres temperaturas, 1, 3 y 5. Me falta la temperatura 2 y la temperatura 4. ¿Cómo vamos a encontrar estas temperaturas? Vamos a encontrarlas gracias al proceso, porque justamente las temperaturas que no tenemos que considerar o tenemos que son a entropía constante. Por lo tanto, 3 y 4 son entropía constante. Entonces, como son isentrópicos, yo puedo utilizar esta ecuación.
yo sé que el proceso de 1 a 2 es un proceso isentrópico, por lo tanto, la temperatura por la presión a la 1 menos K sobre K es una constante. Reemplazando en cada estado va a ser temperatura 1 por presión 1 elevado a la 1 menos K sobre K, va a ser igual a la temperatura 2 por presión 2 elevado a la 1 menos K sobre K. Lo que me interesa, temperatura 2. Despejamos valores y vamos a obtener que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, presión 1 sobre presión 2 elevado a la 1 menos K sobre K. No se olviden que la relación de presiones es el mayor sobre el menor, es decir, presión 2 sobre presión 1. Por lo tanto, necesitamos cambiar invertir. ¿Cómo lo invertimos? Invirtiendo básicamente el exponente, es decir, coloco temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 2 sobre presión 1 elevado a la K menos 1 sobre K. Y con esto es RP. Entonces, al final yo voy a tener que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por RP elevado a la K menos 1, reemplazando valores. Temperatura unos 300 kelvins, RP es 15 y K es 1.4. Eso no se olvide. Es 1.4. Menos 1 sobre 1.4. ¿Cuánto nos da la temperatura 2? Nos da 650.35 kelvins. Listo. Con eso ya tenemos todo eso. ¿Qué nos falta para el proceso de 3 a 4? El proceso de 3 a 4 es un proceso isentrópico. Proceso isentrópico. Entonces yo tengo que considerar nuevamente temperatura por presión elevada a la K-1 constante. Temperatura 4 por presión 4 elevada a la K-1 sobre K es igual a la temperatura 3, presión 3 elevada a la 1 menos K sobre K. Despejando la temperatura 4 voy a obtener esta ecuación, donde no se olviden que acá presión 3 es presión 2 y presión 4 es presión 1. Por lo tanto, acá no tengo que hacer ninguna modificación, ¿no? Va a ser temperatura 4 es igual a la temperatura 3 por presión 2, presión 1, RP elevado a la 1 menos K sobre K. Por lo tanto, temperatura 4, perdón, va a ser igual a la temperatura 3 por RP elevado a la 1 menos K sobre K. 1500 por 15 elevado a la 1 menos 1.4 sobre 1.4. Y con eso tendríamos la temperatura 4, que va a ser igual a 691.94 Kelvin. Y con eso tendríamos para el aire. Ya hemos encontrado la temperatura del 1 al 5, justamente lo que necesitábamos. Lo mismo tenemos que hacer para el agua, es decir, analizar nuestro proceso. Es decir, en el estado 6 yo tengo datos, en el estado 7 sí tengo datos, en el 8 también tenía datos, si se acuerdan, pero en el 9 no tenía muchos datos. ¿Cómo vamos a hallar estos datos? Con la gráfica. Ese es el ciclo de vapor. De 8 a 9, como les decía, es entropía constante. Y de 6 a 7, igual es entropía constante. Por lo tanto, la entropía en 6 es igual a la entropía en 7. La entropía en 8 es igual a la entropía en 9. Aquí ya está puesto. Que también es dato. Vamos a cambiar de color para ver esto. También es dato esta parte de acá. Este es una isóbara. Por lo tanto, presión en 8 es igual a la presión en 7. Justo lo que está puesto acá. Presión en 7 es igual a la presión en 8. Y la presión en 9 tiene que ser igual, perdón, por mi pulso, tiene que ser igual a la presión en 6. Por lo tanto, presión en 9, 10 megapascales, presión en 6, 10 megapascales. ¿Qué es lo único que me falta acá? Tener el dato de manera teórica del estado 8. Como les decía, cuando no tenemos datos, ¿cómo entra la bomba? Como líquido saturado. Por lo tanto, líquido saturado, calidad igual a 0. Acá. Calidad igual a 0. Por lo tanto, con esos datos y además considerando que la entropía en 7 es la misma que la entropía en 6, podemos encontrar los datos que nos faltan. Entonces, en el primer estado 6 encuentro la entalpía 6 y la entropía 6. Con eso puedo encontrar la entalpía 7. En 8 puedo encontrar la entalpía 8 y la entropía 8. Y con esos datos puedo encontrar la entalpía 9. Y con eso ya hemos encontrado entalpía en 6, entalpía en 7, entalpía en 8 y entalpía en 9. Y con eso fin. No necesitamos nada más. ¿Qué es importante acá? Que si se han dado cuenta, ya hemos realizado el diagrama T versus S. En este caso, en este ejercicio, nuestro diagrama era más sencillo, porque se cumplía los diagramas que conocíamos. No sé si se acuerdan, nosotros conocíamos esto para un ciclo Bright de manera ideal. Nuestro gráfico era todo esto. A diferencia que en el punto 4 y 5 está segmentado. Eso se debe a que no están conectados estos dos puntos. Para el ciclo ranking sí conocíamos nuestra gráfica,
es esta de acá. Por lo tanto, sí se cumple todo eso. Algo también que les va a ayudar es tratar de ver en qué estado se encuentra en el estado 6, 7, 8 y 9. Porque en el estado 6 es vapor sobrecalentado. Ah, está bien entonces en esta zona. El estado 7 es mezcla saturada. Entonces está bien en esta zona. El estado 8 es líquido saturado. Eso sí ya sabíamos. Y el estado 9 es líquido comprimido. Entonces sí está bien en esta zona. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces el estado 7 se encuentra acá. Y si ven su gráfica no estaría bien. Y entonces en este caso sí le ponemos mal, ¿no? Si es que entra eso en el examen y lo hacen de esa manera, entonces sí se pone mal. Se han debido dar cuenta que con la aplicación es más fácil, porque solamente tenemos que encontrar dos propiedades para cada estado y, y simplemente reemplazar valores. Entonces, con la aplicación cualquiera que tengan, ya sea la de Thermonator, en este caso la Thermonator les sirve mucho porque tiene para el agua y lo único que van a utilizar en un ciclo de vapor es agua. Y además que sus procesos son isentrópicos e isobáricos, igual para nuestro ciclo Brayton. Entonces, para ambos casos son fáciles. Por último, reemplazamos datos. Vamos a encontrar primeramente el calor de entrada del aire, que va a ser Cp por la temperatura 3 menos temperatura 2, que va a ser igual a 1.005 por 1500 menos 650.35. ¿Cuánto va a decir el calor de entrada del aire? 853,9 kilojoule por kilogramo. Encontramos también el calor de salida, que va a ser Cp por la temperatura 4 menos la temperatura 5, que esto va a ser igual a 1.005 kilojoule por kilogramo por 691.94 menos 420 kelvins. Y calor de salida del aire había sido 273,3 kilojoule por kilogramo. Lo mismo hacemos para el trabajo del aire, para el trabajo de salida del aire, que reemplazando datos nos va a dar 352,1 kilojoule por kilogramo y 812,1 kilojoule por kilogramo. No se olviden aquel que estamos reemplazando los valores que tenemos de temperaturas. Para el agua hacemos lo mismo, encontramos los calores y trabajos. Perdón. Trabajo de calor de entrada del agua, entalpía 6 menos entalpía 9. Reemplazamos datos, nos va a salir 2860.92. Trabajo de entrada del agua, entalpía 9 menos entalpía 8, que nos va a salir 10.64. Trabajo de salida del agua, 1085.65. Y con esos datos ya puedo encontrar. Lo primero que tenemos que encontrar es el flujo másico, porque el flujo másico del agua es igual al flujo másico del aire, calor de salida del aire sobre calor de entrada del agua. Flujo másico del aire, 13. Calor de salida del aire, 273.3. Y calor de entrada del agua, 2860.92. Al final voy a obtener un flujo másico del agua de 1.24 kilogramos por segundo. Muy bien. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Una vez que ya tenemos la masa, lo que podemos encontrar es pues la potencia o también podría ser el rendimiento. En este caso, el rendimiento depende de la potencia, por lo tanto, vamos a encontrar la potencia. Entonces, la potencia neta de salida es el flujo másico del aire por el trabajo de salida del aire menos el trabajo de entrada, más el flujo másico del agua por el trabajo de salida del agua menos el trabajo de entrada del agua. Con eso, reemplazando valores, vamos a encontrar que es 13 kilogramos por segundo por 812.1 menos 352.1 más 1.24 por 1085.65 menos 10.64. Reemplazando valores, vamos a obtener que es igual a 7.31 megawatts. Una vez que tenemos la potencia, recién volvemos a la eficiencia térmica y reemplazamos valores, que tenemos 7.31 megawatts sobre el flujo másico del aire, 13 kilogramos por segundo por el calor de entrada del aire, que es 853.9. Kilogramo con kilogramo se va y kilojoule por segundo se va a convertir en kilowatt. Acá le multiplican por 1000 y se va a dividir y vamos a obtener una eficiencia térmica del 65,9%. Es importante el orden, balance de masa, ecuaciones de lo pedido, balance de energía, propiedades y reemplazar. El orden es importante, chicos. Y si se han dado cuenta, hemos ido en orden y hemos encontrado los valores fáciles. No es tan complicado. Vamos, vamos a hacer un análisis más. A ver esta parte que es alternativa, nos dice. Nosotros, como les decía, no podemos considerar esta ecuación de acá. Es decir, la eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada.
Eso se debe que si nosotros hacemos ese análisis, tenemos que considerar todo esto. ¿Cuál es el calor de salida y cuál es el calor de entrada? Bueno, como les decía, tenemos solamente una entrada, que es en este caso, y una salida, que es en este caso. Entonces diríamos calor de salida de combustión del agua, perdón, de entrada del aire, y calor de salida del condensador del agua. Entonces, si utilizamos esta ecuación, tendríamos esta ecuación. Por lo tanto, al final, reemplazando valores, tendríamos que encontrar el flujo másico del agua y el flujo sobre el flujo másico del aire, calor de salida del agua y calor de entrada del aire. Pero si ustedes hacen de esa forma, va a estar mal. Por otro lado, también podemos realizar la potencia neta de esta forma, es decir, calor de entrada menos el calor de salida. En realidad, la potencia neta, como solo tengo un calor de entrada y un calor de salida, se va a dar de esta ecuación, es decir, el flujo másico del aire por el calor de entrada del aire menos el flujo másico del agua por el calor de salida del agua. Si ustedes realizan de esta forma, les va a dar un error, es decir, van a obtener resultados que no les van a servir. ¿Eso por qué? Porque este ciclo Brighton, primeramente, no está cerrado, no es un ciclo cerrado, es un ciclo abierto. Entonces ahí viene el problema. Si ustedes hubieran hecho de esta forma, que teóricamente vamos a decir que no está mal, pero lo que está mal es que no están tomando en cuenta que es un ciclo abierto. Por lo tanto, el problema está aquí, porque no está abierto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que realizar un ciclo cerrado. Hipotéticamente podemos cerrarlo, es decir, tic, lo cerramos, colocamos un volumen de control y tic, de manera ideal. Por lo tanto, si yo hago esto, voy a tener un calor de salida. Por lo tanto, diría el calor de salida del aire, vamos a decir 2, es igual al Cp por la temperatura 1 menos la temperatura 5. Debido al signo, esto cambia. Va a ser Cp por la temperatura 5 menos la temperatura 1. Temperatura 5, 420. Temperatura 1, 300. Reemplazando, voy a obtener que el calor de salida del aire 2 había sido 120,6 kJ por kilogramo. Una vez que yo haga este análisis, mis ecuaciones van a cambiar. Eficiencia térmica va a ser el flujo másico del agua más el calor por el calor de salida del agua más el flujo másico del aire por el calor de salida del aire sobre flujo másico del aire, calor de entrada del aire. Esta sería mi ecuación para la eficiencia térmica. Y para la potencia neta sería el flujo másico del aire por el calor de entrada del aire menos el flujo másico del agua por calor de salida del agua y menos el flujo másico del aire por el calor de salida del aire. Y esta sería mi ecuación. Y antes de tal vez concluir este problema, quisiera que podamos encontrar estos dos valores. No sé si se animan. A ver, datos tenemos flujo másico del aire, perdón, del agua también, y flujo másico del aire. Tenemos esos dos. Tenemos el calor de entrada del aire, tenemos el calor de salida del aire. Lo que nos faltaría encontrar es el calor de salida del agua. Así que, a ver, veremos un poquito, vayamos atrás. El calor de salida del agua va a ser igual, a ver, veremos acá. Volvamos un poco más atrás. El calor de salida, bueno, en esto ya podíamos ver. Mejor volveremos un poco adelante. Acá. Entonces, el calor de salida del agua va a ser entalpía 7 menos entalpía 8, que nos va a dar 2011,85 menos 225,94. Vamos a tener un calor de salida del agua, por favor anótese este valor. Mira acá, que es 1785,91, ¿no? Este valor. Entonces, volvemos a nuestras ecuaciones. No se olviden que es 1785,91. Por lo tanto, yo diría esto. En mi ecuación, para hallar la eficiencia térmica, es 1 menos el flujo másico del agua es 1,24 por el calor de salida. Perdón, ¿alguien me puede dictar el calor de salida? Creo que era 1785, 91. 91. ya, 91. Más el flujo másico del aire. ¿Cuánto era el flujo másico del aire? Era 13. Por el calor de salida del aire es 120,6. Sobre 13 por el calor de entrada del aire. Eso volvemos un poco atrás.
¿Cuánto es el calor de entrada del aire? Perdón, acá está, 853.9. 853.9. ¿Cuánto les da? Nos da un valor de 65 perdón, permítanme. Nos da un valor de 65,93, que es básicamente este valor. Pero si no colocaban la parte del flujo másico del aire, es decir, esta parte de acá, este valor les iba a dar un valor muy diferente. Y si este valor sale automáticamente, pues este valor va a salir, porque no se olviden que en este caso estamos utilizando el trabajo neto que va a ser igual al calor de entrada menos el calor de salida. Si la eficiencia nos va a salir, obviamente la potencia nos va a salir lo mismo. Con eso espero que ya esté más claro y tengan esa idea de cuando utilicen estas ecuaciones, es decir, la eficiencia térmica y la potencia, que lo hemos ido utilizando en todos los ciclos, tenga que tener un caso que pueda cesar este ciclo del Brighton de manera hipotética, es decir, una forma ideal, nada más. Con eso terminaríamos este problema. No sé si tiene alguna duda. Bueno, entonces al final sería este problema más, este inciso más, ¿no? Hallar el diagrama T versus S, que ya lo habíamos hecho cuando hemos realizado las propiedades. Entonces, ustedes lo dibujaban lo mismo y encontraban el valor. Y con eso, fin de ese ejercicio.